Vamos fechar a programação do nosso encontro internacional com a presença de um convidado internacional. Já tivemos a experiência na África, nos Estados Unidos. Vamos para a Europa agora, convidando ele, que atua no Centro de Atenção Primária do Sistema de Saúde da Espanha, é professor da Universidade de Elche, lidera estudos nacionais sobre práticas que devem ser evitadas no sistema de saúde e um estudo que acaba de ser encerrado sobre as segundas vítimas dos eventos adversos, que são os profissionais da saúde. Nosso convidado é doutor em psicologia, mestre em qualidade e segurança do paciente. Muito bem-vindo, professor Joaquim José Mirasolves. Teremos perguntas al final. Muy buenas tardes. Yo creo que me entienden más o menos, porque veo que no llevan auriculares. Supongo que sí. Perfecto. Bueno, pues lo primero, quería agradecerles que estén aquí esta tarde. Por si alguien no se ha dado cuenta, hoy es viernes y es por la tarde, En segundo lugar, quería también agradecer a las autoridades sanitarias de su país y en especial también al grupo que lidera el proyecto de Paciente Seguro del Hospital Molinos de Viento, pues que me haya invitado a estar en estas jornadas y en esta tarde con ustedes. Vamos a tocar un tema diferente a lo largo del día de ayer y a lo largo del día de hoy. Sobre todo, se ha estado hablando de prácticas seguras y de cómo estamos trabajando para reducir los eventos adversos, pero siempre o casi siempre desde el lado de los profesionales. Y para cerrar esta jornada, el tema que vamos a hablar es qué papel juegan los pacientes en la seguridad de los pacientes. Existe a tradução simultânea a quem se interessar em acompanhar a palestra com os fones, ok? Obrigada. Bien, en este código QR, lo verán también al final, como muchos tienen un smartphone, pueden bajarse, pueden tomar la presentación que van a ver ahora. Y en la dirección web que tienen arriba también la pueden obtener y por lo tanto no hace falta que estén haciendo fotos, porque yo salgo muy mal en las fotos. Me quito por si acaso. Bueno, luego lo van a poder ver, no hay mayor problema. Bueno, si se dan cuenta, llevamos 2 días y ustedes llevan mucho tiempo trabajando para que las cosas estén bien y que las cosas estén ordenadas. Y vivimos, cuando diseñamos un procedimiento o cuando diseñamos un protocolo, con la idea de que la organización, los profesionales y las normas están alineadas. ¿Ustedes en su práctica profesional han visto que alguna vez esto sea verdad? Nunca. Y ya podemos dedicarle horas, esfuerzo, entusiasmo, trabajo en equipo, trabajo multidisciplinar, da exactamente lo mismo. La realidad es más bien la que vemos aquí. Y esto hace que muchas veces surja, cuando menos se espera, un riesgo que en ocasiones termina ocasionando daño a un paciente. Esto es lo que sabemos. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar de forma diferente, como nos ha comentado desde el Hospital Albert Einstein, pues si queremos obtener resultados distintos, ¿no? Y tenemos una serie de problemas que cada vez son pues más acuciantes. El primero de ellos es que aunque tenemos protocolos y tenemos guías, la realidad es que muchas veces no los aplicamos. Lo que se suele hacer en la práctica, al menos en mi país, es lo que veníamos haciendo las semanas, los meses, los años anteriores. No cambiamos. Nos ponemos de acuerdo, elaboramos un protocolo y no lo aplica ni quien lo ha diseñado. Este es un problema común, al menos en mi país. Y yo creo que en muchos otros sitios también pasa algo muy parecido. En segundo lugar, tenemos problemas por comunicación inadecuada o insuficiente. Y este es un tema que aquí ha salido en estos 2 días. A veces la comunicación es desorganizada y sobre todo en las transiciones de los pacientes, cuando pasan de un centro a otro, cuando tenemos que de la planta de medicina interna pasa a la de neurología, cuando sale del despertar, cuando ingresa en una unidad de cuidados intensivos, en esos
Cambios es donde tenemos una parte importante de los riesgos y no siempre los controlamos. Tenemos medicaciones que no siempre aplicamos de la manera correcta. Aquí hemos visto esta misma mañana algunos ejemplos y esta tarde sobre cómo mejorar la seguridad con el medicamento. Y tenemos sobre todo y especialmente distracciones, muchas distracciones. A veces las distracciones vienen motivadas porque salta una alerta 3 habitaciones más allá de donde estamos atendiendo a un paciente y tenemos que salir corriendo para ver qué ha pasado. Pero estas distracciones matan, son una fuente de problemas y muchas veces no lo tenemos del todo en la cabeza. Y sobre todo, otra cosa que nos sucede es que, por lo tanto, no valoramos los riesgos, al menos en la magnitud que tienen. Yo creo que es una realidad, al menos en mi país, que probablemente pues, algunos de ustedes también vean cercanos. ¿Qué es lo que tenemos realmente? Bueno, lo que tenemos es un problema bastante amplio, pero que estamos trabajando aquí, casi exclusivamente en los eventos adversos que reconocemos como evitables. Este es nuestro material de trabajo. Sin embargo, la realidad, la magnitud es radicalmente distinto, porque de los casi errores no podemos hablar, porque no sabemos ni cuántos son. Es verdad que no siempre se registran los eventos adversos. Los casi errores se sabe que existen, pero nadie los ha visto. Bueno, pues sobre este tema es sobre el que nos podemos centrar y podemos trabajar. Y una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que no solamente que tenemos que hacer lo correcto, sino que tenemos que evitar dejar de hacer lo que no hace ninguna falta que hagamos. Y un ejemplo clásico es la medicina defensiva. Y otro ejemplo clásico son las pruebas y procedimientos inducidos por los pacientes. Yo no sé las cifras que ustedes barajan aquí, si han estudiado este problema, pero, por ejemplo, en España un 30% del gasto viene inducido por los propios pacientes y, en concreto, un 40% de las pruebas diagnósticas son por la presión de los pacientes sobre los médicos. Al final se terminan realizando pruebas que no son necesarias y, encima, algunas de ellas generan daño. Si ustedes lo piensan, el número de padres que quieren que a sus hijos les hagan un estudio radiológico para estar tranquilos es elevado. Y lo único que conseguimos es radiar innecesariamente al niño, factor de riesgo que los padres desconocen, porque si no, no lo pedirían. Este es un ejemplo característico y que pasa en muchas situaciones. Bien, como yo les decía, cuando planteamos el estudio AMBEAS, en el que Brasil participó, para ver el número y la frecuencia y las características de los eventos adversos en atención primaria, lo que estuvimos viendo es que en el ámbito de la prescripción o en el ámbito de la comunicación, más de la mitad de los eventos adversos eran prevenibles. Por lo tanto, tenemos bastante margen de actuación. Aquí, ahora. Bien. Estas prácticas seguras las identifican los briefings, los programas de bacteriemia para reducir la infección, la identificación del paciente. ¿Qué es lo que sabemos? Pues sabemos que estas prácticas seguras es verdad que nos están ayudando a contener la frecuencia de eventos adversos, pero no están logrando mitigar, reducir el problema, porque cada vez más nos damos cuenta y los identificamos con mayor capacidad. Esto significa no que estemos actuando peor que hace 10 años, sino que tenemos más conciencia y estamos más sensibilizados de cuál es el problema que tenemos que afrontar. Y eso está pasando en todos los países. ¿Qué se nos avecina? Bueno, se nos avecina en primer lugar que cada vez más los casos son más complejos. En las sociedades europeas, en los países europeos, vivimos cada vez más y esto implica complejidad. Y cuando hay complejidad, se incrementa la frecuencia de evento adverso. En segundo lugar, la atención en sí misma, hay nuevos tratamientos, nuevos procedimientos de tratamiento y de diagnóstico que cada vez más consisten en que hay que hacer cosas sobre el paciente y, por lo tanto, hay mayores riesgos. Tenemos en todos los países el límite de la financiación de los sistemas de salud, lo cual revierte
en la capacidad que tenemos para gestionar los riesgos. El tema de las pautas antimicrobianas está siendo un problema a nivel mundial y, desde luego, tenemos otra faceta que olvidamos muchas veces. Miren, en los estudios que nosotros hemos llevado a cabo en España, encontramos que los errores de medicación de los propios pacientes son 3 veces más que los errores de medicación que realizan los profesionales. Tenemos que ser conscientes de que quien está administrando la medicación en casa son los pacientes y sus familiares, y que ahí hay un margen importante de errores de medicación. Aproximadamente un 5% de los pacientes acuden a un hospital de urgencia como consecuencia de un error de medicación. Y esto es otra variable que debemos de introducir en la ecuación. Por lo tanto, está bien, es oportuno y necesario que trabajemos sobre la fiabilidad, pero no debemos olvidarnos que debemos de trabajar también adelantándonos a los riesgos, gestionar los riesgos. Esta mañana del Hospital Molinos de Viento ha habido una presentación precisamente sobre cómo podemos afrontar la gestión de los riesgos. Ahí es donde tenemos uno de los mayores retos, porque normalmente, y me atrevo a hacer un vaticinio, una predicción, igual me equivoco, las personas que acuden a foros como estos no son las personas que necesitan oír que hay que gestionar los riesgos. Quienes nunca vienen a estos foros sí que lo necesitan oír, porque son las personas que nunca vienen a estos foros los que muchas veces se ríen de que el checklist quirúrgico sirva para algo. O son los que creen que la pulsera para identificar a un paciente no es necesaria y que son gastos innecesarios. Y ahí es donde tenemos una parte importante de las fuentes de eventos adversos en todos los sitios. Pero para gestionar los riesgos necesitamos también cambiar la cultura de nuestras organizaciones. Al menos en España, cuando se produce un evento adverso, se piensa en términos de error. Y si hay un error, hay culpa y culpable. Sin embargo, el mensaje que estamos intentando transmitir es que cuando se produce un error, hay detrás un fallo organizativo importante, del cual tenemos y debemos que aprender. Pero aquí tenemos un pequeño problema, y es que estamos permanentemente lanzando mensajes a la población de lo fantásticos que somos en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, en nuestros centros de investigación sanitaria. Y los mensajes que lanzamos a la población son del estilo de que en unos años vamos a tener una vacuna contra el cáncer, que vamos a evitar que se pueda morir de cualquier otro tipo de enfermedad. Somos ya capaces de trasplantar cualquier órgano. Y cuando estamos lanzando estos mensajes a nivel institucional, al mismo tiempo nos estamos encontrando que nos hemos equivocado de medicamento o de vía de administración del medicamento. Por lo tanto, ¿qué puede pensar un paciente? Que somos torpes de necesidad, porque si somos capaces de sacarle todos los órganos a una persona y ponérselos nuevos, ¿cómo es posible que no podamos distinguir una etiqueta de otra? Es muy difícil esto. Por lo tanto, estamos en un equilibrio complejo en donde, por un lado, estamos diciendo lo fantásticos que somos, pero por el otro, estamos reconociendo que también nos podemos equivocar en un momento determinado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para cambiar, por tanto, los sistemas? En primer lugar, nos estamos dando cuenta cada vez más que no podemos hablar de error humano, sino de fallos de sistema, y que, por lo tanto, tenemos que pivotar sobre las personas y sobre, fundamentalmente, los sistemas para lograr mejores resultados. Tenemos que implicar a los directivos y sobre todo a los mandos intermedios. Se hace mucha presión sobre los profesionales. Mi experiencia, no sé si les sirve de algo, es que los mandos intermedios, ¿se entiende bien mando intermedio? Gracias. Los mandos intermedios de las organizaciones son los que tienen la capacidad de transformación de las organizaciones. Si no se involucran, es más difícil. Tenemos que hablar en términos de cultura justa para reparar el daño y hablar del papel que los pacientes tienen en la seguridad de los pacientes. Esta historia empezó en el 2006 y nosotros empezamos un año después
a ver cuál podía ser el papel que los pacientes tenían que jugar para evitar los daños que en ocasiones se producen en el curso de la atención sanitaria. Y para esto lo primero que empezamos a hacer fue una campaña informativa. Y lo que les decíamos a los pacientes, lo primero que se nos ocurrió en aquel año, hace 10 años de esto, era: vamos a prepararles para enseñarles cómo tienen que ir a la consulta con el médico, que lleven su lista de preguntas, que no se olviden de ninguno, de los tratamientos que llevan los pacientes. Y cuando hablamos de tratamientos, no conozco el caso de Brasil, perdónenme, pero en mi país hay muchas personas que utilizan hierbas medicinales y que utilizan otros productos que también generan interacciones medicamentosas, pero que como no se los ha prescrito un médico, piensan que no tienen un efecto sobre el resultado final. Bueno, pues todas estas cosas las tenemos que ir enseñando a los pacientes para tener un mejor control. Y bueno, empezamos con programas de este estilo, que ustedes también pues tienen estas 10 preguntas clave para los pacientes. Esto se ha ido extendiendo en todos los países. Esto fue aproximadamente hace 10-11 años cuando empezamos a hacer esto. Pero nos dimos cuenta que esto es insuficiente, porque entre otras cosas, ¿quiénes son los que tienen la llave para que los pacientes pregunten? ¿Hace falta insistir a los pacientes o hay que insistir a los profesionales? ¿Qué me dirían? ¿Quién tiene la llave para que un paciente pregunte? ¿El paciente o el profesional que lo atiende? ¿Me entienden? ¿Sí? El profesional. Hay profesionales que no les gusta que les hagan muchas preguntas. ¿Cómo le vamos a decir a un paciente que le pregunte al médico o al enfermero que cuando le hacen una pregunta arquea las cejas y no se maneja bien en la relación? No es posible. Por lo tanto, nos dimos cuenta que era algo que tenía que cambiar. Y lo otro que ha ido cambiando es que los paradigmas tradicionales de relación entre profesionales y pacientes han mudado, han cambiado. En el siglo pasado, entre los 60 y los 90 del siglo XX, pues el paradigma imperante era todo para el paciente, pero sin el paciente. A partir de los 80 y de los 90 empezamos a introducir los consentimientos informados. Pero ahora lo que estamos viendo para la próxima década del siglo XXI es que el paradigma ha cambiado y lo que estamos afirmando ahora es algo así como ninguna decisión sobre mí sin mí. Este cambio es un cambio radical y esto hace que el papel de los pacientes en la seguridad de los pacientes haya cambiado. ¿Y en qué sentido ha cambiado? Primero, porque nos ayudan a detectar eventos adversos y nos ayudan a detectar casi errores. Y nos ayudan además a poder rediseñar los procesos de atención incorporando controles de calidad para evitar los eventos adversos. Porque además nos ayudan como última barrera, como segundo control, para evitar eventos adversos. Y también porque nos ayudan a saber qué información tenemos que darles, ofrecerles a los pacientes para evitar los errores que los propios pacientes realizan en sus casas. Por lo tanto, tenemos margen de maniobra, también para saber cuál es la reacción que tienen tras un evento adverso. Bien, en uno de los estudios que hicimos en 2007, de esto hace ya 10 años en España, al preguntar a los pacientes como fuente de información, encontramos que aproximadamente un 13% habían sufrido un evento adverso, y en este caso eran pacientes quirúrgicos. Este 13% coincidía con los estudios de revisión de historias clínicas que se habían llevado en España para ver la frecuencia de eventos adversos. Por lo tanto, por una vía indirecta a través de los pacientes, llegábamos a resultados similares. Entonces nos preguntamos, ¿los pacientes pueden ser un informador fiable? Y hicimos un estudio en el que revisamos historias clínicas de pacientes a los que a su vez les pedíamos nos describieran sus experiencias en el hospital. Y fíjense qué dato más curioso. En los estudios realizados en todo el mundo,
la tasa de acuerdo entre profesionales a la hora de determinar si un paciente concreto había sufrido un evento adverso estaba entre el 55 y el 77% de éxito, de acierto. En el estudio español, la tasa de éxito estuvo entre el 65 y el 80%. Pues nuestros pacientes tenían una tasa de éxito del 71%. No habían hecho 6 años de estudios sanitarios, no habían hecho rotatorios, pero sabían lo que les había pasado. Por lo tanto, una de las cosas que vimos y que hemos aprendido es que los pacientes pueden aportar una valiosa información cuando les escuchamos, cuando les preguntamos. También hemos aprendido que esta información es barata, es gratis, no nos piden nada a cambio. Y además hemos aprendido que cuando les pedimos esta información no presentan una reclamación. Por lo tanto, hemos visto el valor que tiene preguntar a los pacientes. Hemos visto, además, en varios estudios que hemos llevado a cabo, que los pacientes que creen que están en un entorno seguro y que notan que los profesionales se preocupan por la gestión de los riesgos, tienen mayor confianza en los profesionales y las instituciones. Y también nos hemos dado cuenta que cuando esa percepción de seguridad desaparece, empeora la relación entre los profesionales y los pacientes. También nos hemos preguntado de qué estamos informando a los pacientes, y este estudio que hicimos en 2009 pone de manifiesto que les estamos informando. Aquí comparamos lo que dicen los médicos de atención primaria, de la consulta ambulatoria, que le han dicho a los pacientes y lo que los pacientes, en la columna de color rojo, dicen que les han dicho sus médicos en la consulta. Pues miren las diferencias, son unas diferencias importantes, pero independientemente de la diferencia, que es razonable, porque no siempre los pacientes entienden toda la información, lo más importante es que la información vital para evitar errores en casa, complicaciones y, sobre todo, interacciones medicamentosas, tenemos más de la mitad de los pacientes que no disponen de esta información. Pues bien, aquí le preguntábamos a los pacientes si ha tenido que volver al médico porque ha tenido una reacción negativa o una reacción alérgica al medicamento. Y aquí tenemos los pacientes que sí que habían recibido una correcta información, que los vemos en rojo. Estos son los que habían recibido suficiente y correcta información, y estos en azul, los que no habían recibido una correcta información. Por lo tanto, otra de las cosas que hemos visto es que la información es vital y que podemos gestionar de una manera eficaz qué es lo que los pacientes necesitan saber, que esto a veces se nos olvida. Aquí tenemos, esto es como un examen. Nosotros a una amplia población de pacientes españoles con distintas condiciones crónicas les examinamos para saber qué conocían, cuántos aciertos tenían de la medicación que estaban tomando. Y fíjense qué cosa tan curiosa. De la medicación que toman, en un 76% sabían cuál era. ¿Para qué las toma? Pues también estamos cerca del 70%. Pero fíjense aquí, un 4% sabían contestar correctamente a las precauciones que tienen que tomar en casa cuando toman la medicación. Por lo tanto, tenemos bastante camino por recorrer. Bueno, ¿en qué cosas? Aquí les... A ver... Participate. Always remember you're at the centre of the healthcare team looking after you. So it makes sense for you to be an active member of the team. For instance, feel free to ask your doctor questions. Number 2, inform. Here's Sister Naples to inform you why the information you give us about yourself is so important. Hello there. The information you give us is absolutely vital. That's why we ask you for a full history when you first come in, because we need to know all about you. It begins with confirming who you are and what you'd like to be called. We need to know that before we can start treating you.
We also need to know about all the medicines you're taking and if you're allergic to any drugs. Number 3, notice. Something I do a lot as I go around the hospital. I notice stuff. And if you notice something important that one of us or a doctor or nurse has missed along the way, speak up. Hey, and if you notice somewhere that needs a bit of an extra clean, tell us. Good example, Phil. Or if you notice a member of the team not washing their hands between beds, please mention it to them. Also, visitors need to wash their hands and they shouldn't sit on your bed. Notice if you haven't been given your regular medication. Number 4, know. Know as much as possible about your treatment and how to stay healthy, like knowing that you'll be given nothing to eat before being given an anesthetic. Bien, este es un ejemplo del Imperial College acerca de qué información estamos transmitiendo a los pacientes para que sean parte activa de los equipos y que se den cuenta que la información que proveen es muy importante. Pero ahí tenemos retos que son difíciles. Por ejemplo, todos los estudios que se han llevado a cabo, cuesta mucho que el paciente se atreva a decirle al enfermero o al médico si se ha lavado las manos antes de tocarle. Esto cuesta mucho. Nosotros lo que hemos hecho es que en la ropa del pijama que lleva el paciente hemos puesto pegatinas que le dicen al profesional: ¿te has lavado las manos antes de tocarme? Esto es menos violento y durante un tiempo ha tenido efecto, pero también es verdad que molesta a los profesionales. Tenemos buenas experiencias en unidades de cuidados intensivos y en unidades neonatales de puertas abiertas, ¿se entiende bien la idea de puertas abiertas? De tal manera que los familiares de los pacientes son parte activa y colaboran en la prevención de eventos adversos. También tenemos buenas experiencias incorporando a los pacientes en el checklist quirúrgico y a lo largo del proceso para intentar identificar dónde hay riesgos que puedan llevarlo. Y hemos aprendido cosas muy sencillas. Antes yo he preguntado aquí un apellido común en Brasil, me han dicho que Silva, un sobrenombre común, Silva, ¿correcto? Bien, nosotros estamos intentando que todos nuestros hospitales tengan una norma que prohíba que en una misma habitación haya 2 personas que se llamen Silva de apellido. Esto es una norma muy sencilla y que salva vidas, porque cuando nos llevamos a alguien de la habitación para hacerle algo, seguro que se llama Silva. Lo que no sabemos es si es el Silva que toca o el otro. Son pequeños detalles que podemos ir aprendiendo gracias a la participación de los pacientes. También incorporándolos, entrevistándolos para obtener información cuando hacemos análisis causa-raíz. No se nos ha ocurrido que el paciente ha vivido en directo todo lo que ha ido ocurriendo. Y no solo se lo podemos preguntar a los profesionales, también le podemos preguntar al paciente qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, hemos aprendido el valor de la información y hemos aprendido que los pacientes pueden actuar como última barrera, como segundo control. En los estudios sobre errores de medicación nos hemos encontrado que aproximadamente un 19% de nuestros pacientes a lo largo de un año cometen al menos un error de medicación en casa. Y hemos visto que en determinadas condiciones crónicas, como puede ser la diabetes, esto es muy frecuente. El cálculo de la insulina pues varía incluso si hay un cumpleaños o si hay alguna festividad, porque los pacientes pues van calculando en función de lo que van a comer ese día, ¿no? O tienen la expectativa que van a comer. Y hemos visto que, por ejemplo, los pacientes se comportan igual que los estudiantes. Seguro que ustedes, cuando estudiaron, tenían varios profesores que les hablaron del mismo tema. Y yo les pregunto, de cara al examen, a la prueba, ¿ustedes qué le contestaban a cada profesor? ¿El tema en sí o lo que ese profesor había dicho de ese tema? Lo que ese profesor había dicho en clase, ¿verdad que sí? Pues los pacientes no van a un solo médico, van a 6 o 7. En nuestro caso, las personas mayores tienen una media entre 5 y 7 médicos, porque a su vez tienen entre 5 y 7 dolencias. Por lo tanto, la probabilidad de que tengan 7 o más prescripciones es muy alta. Y cuando van a una consulta médica y el médico les pregunta ¿qué tal le va la medicación? ¿De qué medicación está contestando? ¿De toda la que lleva o la que le ha prescrito ese médico en concreto?
Por lo tanto, tenemos que cambiar el tono y la forma en la que hacemos las preguntas para ir obteniendo información que nos resulte útil. Nosotros hemos desarrollado varias apps para ayudar a los pacientes en la gestión de la medicación en casa. ¿Y qué hemos aprendido, por tanto? Que hay errores también en el hogar, que esos errores a veces tienen consecuencias graves y que tenemos que cambiar la manera en la que diseñamos los prospectos, la información y los dispensadores. Les pongo un ejemplo muy tonto. Si tienen un niño pequeño y hay que ponerle, todas las medicaciones para los más pequeños son con gotas y que hay que calcularlas en función del peso. ¿Cuántos padres saben realmente el peso de su bebé? Y si los padres salen un fin de semana, que es cuando los bebés tienen fiebre, y se quedan a cargo una persona para cuidarlo o los abuelos, ¿qué idea tienen del peso? Más o menos ninguna. Este es un problema común que tenemos y con el que tenemos que jugar. Por lo tanto, aparte de la fiabilidad y la gestión, tenemos que aprender otra cosa más, que es a mitigar los efectos. Y cuando sucede un evento adverso, y ya voy concluyendo, es verdad que atendemos las necesidades físicas de ese paciente, pero no siempre, al menos en mi país, atendemos las necesidades emocionales y la necesidad de información que tiene el paciente tras un evento adverso. Y en ese sentido, pues estamos trabajando para mejorar la información a los pacientes víctimas de un evento adverso. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de los profesionales tiene miedo a las consecuencias legales que puedan derivarse de informar a un paciente. Sin embargo, en España hemos comprobado que en un 86% de los casos los pacientes aceptan las explicaciones, aunque sí que es verdad que en un 13% terminan en una demanda legal. Bueno, ¿qué es lo que hay que informar? Pues al igual que sucede en otros países, hemos desarrollado un protocolo en donde hemos incorporado elementos como, por ejemplo, que el paciente tenga una persona referente, un médico de referencia entre 3 y 6 meses posteriores al evento adverso, con un teléfono de contacto directo para cualquier duda que tenga. Hemos visto que es muy útil involucrar al paciente en el análisis de lo sucedido y explicarle las medidas que vamos a adoptar para que esto no vuelva a repetirse. Y hemos visto que cuando llevamos adelante una adecuada gestión de los riesgos a lo largo de todo el año, es mucho más fácil poder informar al paciente, por una sencilla razón, que creo que me entenderán rápidamente. Si el evento adverso es el 5º de este mes por la misma causa, tener que ir a explicarle al paciente esto es muy duro. Si es el primero en 15 años, es mucho más sencillo. Por lo tanto, tenemos que gestionar adecuadamente los riesgos para ser más capaces de poder informar. ¿Y qué hemos aprendido también? Pues este es un resultado de los estudios, es un dato de la odds ratio que dice que se duplica el número de pacientes que valoran positivamente la atención aunque hayan sufrido un evento adverso cuando reciben una información correcta. Por lo tanto, tenemos margen de trabajo. En resumen, ¿qué hemos aprendido? Pues que los pacientes quieren saber qué es lo que ha sucedido y que actuar con profesionalidad informando reduce la pérdida de confianza que se puede producir tras un evento adverso. Y para terminar, creo que en tiempo, quería hacer un comentario al margen, y es que les quería comentar que una de las cosas que hemos concluido el año pasado fue un estudio sobre el impacto que los eventos adversos tienen en los profesionales sanitarios, las denominadas segundas víctimas. Y se lo traigo a colación porque estos días en el almuerzo teníamos 2 pósters, uno naranja y uno azul, no sé si los han leído, pero son 2 historias terribles. Una de ellas creo que pasó en Sao Paulo, según he preguntado y me han contado, ¿no? Ahí tienen un caso que a nivel nacional les ha llamado la atención como víctima de un evento adverso. Y esto es una de las cosas que las organizaciones sanitarias no podemos dejar de lado, que tenemos también que atender. En nuestro caso concreto hemos elaborado una guía de recomendaciones que nuestro ministerio tiene en su página web y que precisamente este lunes, yo tuve que llegar ayer porque teníamos una reunión con directivos de los distintos sistemas de salud autonómicos en España, precisamente trabajando sobre esta problemática de las segundas víctimas. Y aquí, como antes, tienen un código QR donde, si lo desean, pueden
obtener la guía sobre cómo actuar tras un evento adverso, ¿no? Esto es lo que yo les decía, la presentación la tienen a su disposición. Muchísimas gracias por su atención y espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias. En el tiempo, sí, profesor. Muchísimas gracias, professor José Joacim Mirasolves. Vamos às perguntas agora. Por favor, aqui no palco, a enfermeira Aline Brenner, coordenadora da qualidade do Hospital Moinhos. Minutos finais para as perguntas agora. Lembrando que a gente ainda vai ter aquela fotografia aqui em frente ao palco. Quem quiser levar este recuerdo de nosso encontro. Vamos lá, Aline. Tudo com você agora. E ainda temos um coffee de encerramento que eu vou adiantar, que é um coffee preparado especialmente para vocês, tá bem? Aline, por gentileza. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar para a excelente palestra para encerrarmos o evento dessa tarde e acredito que contribuiu bastante com todas as nossas instituições na prática do envolvimento do paciente. Então, gostaria de agradecer novamente pela palestra. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas e enviar aqui conforme o interesse de vocês. E eu gostaria de começar com... o senhor citou rapidamente a questão de como os profissionais se sentem no momento que nós passamos a conversar com o paciente e pedir que ele se envolva e faça perguntas sobre o seu tratamento. Como nós podemos estar preparando esses profissionais para essa mudança do envolvimento do paciente em relação à prevenção de eventos e o seu cuidado? Vamos a ver. Yo creo que no hay una única respuesta de qué es lo que hay que hacer, porque hay múltiples formas de abordar cómo relacionarse con los pacientes. Y además cada profesional sabe cómo es su estilo, su manera de trabajar, que de alguna forma si tiene más facilidades en la relación interpersonal o no. Por lo tanto, intentar dar una receta común para todos yo creo que no es bueno. Lo que sí que creo es que debemos de actuar sobre la cultura de las organizaciones, porque lo que sí que hemos observado es que, por ejemplo, un hospital, en donde los mandos intermedios informan, se relacionan, van dando un ejemplo y la cultura de la organización es, por tanto, facilitar la interacción de los pacientes. Al final, esa cultura se sobrepone a todo lo demás y es más fácil lograr los objetivos. Muchas veces realizamos, por ejemplo, es algo que muchos hospitales llevan a cabo, talleres de comunicación. Normalmente los que van a los talleres de comunicación son los que mejor comunican del hospital, son los que menos lo necesitan. Por lo tanto, realmente hay una parte de los profesionales que yo si tengo dificultades en la relación interpersonal, ya no voy a un taller en el que me van a sacar aquí en medio a tener que interactuar delante de la gente. Por lo tanto, lo evito. Sin embargo, si actuamos sobre la cultura de la organización, yo creo que los resultados son siempre mejores. Bem, outra pergunta que nós temos aqui é, o senhor já teve alguma experiência do envolvimento de pacientes e familiares na comunicação de eventos adversos, na identificação de eventos e comunicação de eventos adversos dentro de uma instituição hospitalar? Sí, vamos a ver. Nuestro ministerio hace de esto ya, pues yo creo que unos 10 años, empezó un programa que se ha ido extendiendo y los resultados del año 2007 que aquí yo he presentado, nosotros empezamos también a trabajar con asociaciones de pacientes. Y entonces yo recuerdo que al principio los representantes de las asociaciones de pacientes que venían a las reuniones solamente hablaban en términos de buena y de mala praxis. Es decir, no llegaban a entender que en la incertidumbre propia, en la complejidad propia de una intervención, pues pudiera ocasionarse ese daño. Lo relacionaban siempre con un mal profesional. Pero, sin embargo, sí que es verdad que cuando se explica, se ponen ejemplos, se trabaja con ellos, son capaces de poderlo identificar. Y nosotros lo que sí que hemos llevado en España son pues, varios estudios intentando ver qué información nos transmiten los pacientes
para ver si han sufrido o no y qué tipo de evento adverso. Y la verdad es que no es muy complicado. Lo que sí que hay que tener es, dijéramos, la voluntad de escuchar y de intentar siempre interpretar qué información es la que nos están facilitando los pacientes. Chegou mais uma pergunta aqui e acho que é uma pergunta que várias instituições têm na sua cultura e nas suas dificuldades. Quando o nível social e cultural do paciente dificulta a interação com o médico, o que pode prejudicar o entendimento das orientações e de outras informações, qual é a melhor alternativa que a gente pode utilizar para melhorar essa compreensão e esse entendimento? Sí. Bueno, vamos a ver, es totalmente cierto que cuando hablamos de los pacientes realmente estamos estereotipando una respuesta que es muy distinta, porque tenemos perfiles de pacientes muy diferentes. Tenemos perfiles de pacientes que, por ejemplo, y eso viene a ser aproximadamente casi un 18%, no quieren tener ninguna información sobre su proceso de enfermedad. Y que lo que le preguntan al médico es, si fuera su padre, ¿usted qué decidiría? ¿No? Tenemos otros pacientes que indagan, que buscan y que en Internet están rastreando información sobre su proceso. Tenemos muy distintos perfiles, ¿no? Lo que sí que yo creo que debemos de tener en cuenta es que los profesionales tenemos en cierto modo la obligación de adaptarnos a estos distintos perfiles. Y es verdad que tenemos una serie de pacientes que normalmente coinciden, como es la pregunta, personas mayores con distintas condiciones, con un nivel sociocultural no tan alto, que entonces tienen mayores dificultades. Pero yo creo que no podemos pensar que porque haya un grupo que tenga dificultades, no hay otros grupos que tengan, dijéramos, acceso a información. En España, por ejemplo, se está produciendo una enorme transformación del perfil de los pacientes que tenemos. Y conforme pasa una generación, y 5 o 6 años pasan enseguida, el volumen de universitarios que ahora están llegando a las consultas es muy elevado y nos plantean cuestiones radicalmente distintas. En España, ahora mismo, aproximadamente el 80% de los pacientes, 80, antes o después de la consulta, buscan en Internet información sobre lo que han hablado o van a hablar con su médico. Esto es un perfil radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Que no lo tenemos este año, no importa, en 5 años lo tendremos. Muito obrigada novamente. Nós temos mais uma pergunta aqui que eu acredito para finalizar a nossa conversa de hoje à tarde. Quais são as principais ações que vocês têm realizado, então, para esse envolvimento do paciente, dentro da sua experiência? Quais são as principais ações que contribuem realmente para esse envolvimento do paciente? Bueno, lo primero es que yo creo que tenemos que ser muy modestos, porque llegar a afirmar que hemos conseguido involucrar al paciente creo que es muy exagerado, ¿no? Intentamos en esa vía, pero por ejemplo, hacer participar, escuchar lo que el paciente tiene que decir durante un análisis causa-raíz, nos está costando mucho trabajo conseguirlo, ¿no? Hay bastante resistencia. ¿En qué hemos tenido más facilidad? Por ejemplo, en España tenemos muy buenas experiencias, pero como se comentaba también ayer en una de las presentaciones, todos tenemos experiencias piloto de éxito. El problema es cómo generalizarlo al conjunto del sistema. Cada vez más contamos con unidades abiertas de cuidados intensivos, también de unidades neonatales, como yo antes decía, y se está ampliando, por tanto, la facilidad para que los familiares, en este caso, puedan participar como segunda barrera. Estamos viendo, por ejemplo, buenas experiencias también en algunos centros, pues en cosas tan sencillas como enseñar a los familiares que la bolsa que está conectada a un catéter tiene que colgar de la cama, no tiene que estar en el suelo. Y cosas tan sencillas como estas sí que se las podemos enseñar a los familiares,
A los pacientes no, porque no van a estar agachándose todo el rato, pero sí que es verdad que hay cosas que podemos hacer, pero insisto que uno de los temas es sensibilizar a los profesionales de que gracias a esa información pueden hacer un mejor trabajo. Sem Muchas dúvida. gracias. Muito obrigada. Sem dúvida é um desafio para todas as nossas instituições e o senhor trouxe grandes contribuições para a gente nessa tarde. Novamente, obrigada. Obrigado. Obrigado, gracias. Obrigada a vocês, professor José Joaquim, obrigada pela mediação, Aline.